como siempre para saludarlos con mucho gusto. Tengo este corpiño o blusa tejida para colocarle en la parte de abajo de la falda, ya sea tela o cualquier otro tejido sencillo que combine con la parte de arriba. Va a continuar tejiendo la falda lo largo que guste. También le doy una idea o le sugiero que si se le hace muy corta la blusa o el corpiño, le puede tejer más vueltas de punto alto o más vueltas de los grupos de 4 para que tenga diferentes formas de cómo tejer la parte de arriba. Está muy cómoda la manga, muy sencilla que se termina. Esto se lo recomiendo como para una batita con tela en la parte de abajo, para un vestido así como lo tengo terminado. Esto es como para una ocasión especial porque tiene estas perlitas en la orilla de las mangas, el cuello y en la parte de abajo del corpiño. Aparte de la tela le voy a colocar aquí un listón que resalte el color, que tenga combinación con la tela que voy a colocarle. Eso va a estar en el siguiente video. Está tejido esta pieza con 40 gramos de hilo. Para tejer esta blusita o corpiño para vestido voy a usar este hilo. Es hilo cristal nacarado, tiene un brillo muy bonito. Lo tengo en mi página entre los hilos metálicos. Ahí tengo diferentes colores. Si gusta visitar la página para que los vea. Y si no, en cristal regular también están, ya sea en 100 gramos o en conos. Tengo infinidad de colores. Ahí los espero para que escojan el color que más les guste. Está muy bonito el tejido. Para combinarlo estoy usando las perlitas en la orilla del cuello, la manga y abajo en la cintura. Está preciosa la combinación porque tienen el brillo similar los dos materiales. El gancho es el número 6, que son 1.80 milímetros. Esto es para la blusa y este es para la orilla porque está más delgado, para que entre la cuentita y poderla unir al tejido, para no tener el trabajo de coserla con la aguja regular y con hilo. Es muy práctico. Este dato se lo doy por si lo necesita, porque usted va a utilizar un gancho de acuerdo a lo que le vaya a colocar en la orilla, ya sea una cuenta más grande o según el orificio que tenga también lo que vaya a utilizar en la orilla. Este es 9 el número y es 1.40 milímetros este gancho. Se va a necesitar una aguja para unir los hombros. Solamente ahí lleva la costura en los hombros y las tijeras vamos a necesitar. Empiezo el tejido con 29 cadenas, un punto alto, pasando 4 espacios de cadena y en el siguiente un punto alto, una cadena, paso un espacio y un punto alto. Así tejemos esta primera vuelta con una cadena de separación, pasando un punto, en el siguiente espacio un punto alto, para formar los pequeños cuadritos, que es lo que va a llevar el motivo. Tengo 13 cuadritos en la primera vuelta. La segunda vuelta 3 cadenas, el primer punto alto, en el punto alto de la vuelta anterior vamos a tejer 6 cuadritos, siempre con una cadena de separación. Ahí tengo los 6 cuadritos. En el siguiente espacio tejo 2 puntos altos y un punto alto en el siguiente punto alto, y repetimos los 6 cuadros para terminar la vuelta 2. Terminé la segunda vuelta y empiezo la tercera vuelta con 3 cadenas y tengo 5 cuadritos. En el siguiente espacio tejo 2 puntos altos en el espacio de la cadena y un punto alto en el siguiente punto alto. Tejo 8 cadenas,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el último punto alto de este grupo tejo el primer punto alto, 2 puntos en el espacio de cadena y en el siguiente punto alto un punto alto. Y continuamos para terminar la tercera vuelta con una cadena de separación. Así vamos a tejer todos los cuadros para terminar la vuelta 3 y empezamos la vuelta 4 con 3 cadenas. La vuelta 4 con 1, 2, 3, 4 espacios de una cadena, o sean 4 cuadritos, el grupo de 4 cadenas y medio punto en el lazo de 8 cadenas, 4 cadenas, y paso el grupo de 4 y tejo el grupo de 4 igual que este y termino con los 4 espacios de una cadena en la vuelta 4. Terminé la vuelta 4 y empiezo la vuelta 5 con 3 cuadritos, el grupo de 4 cadenas, medio punto en el espacio de cadena y medio punto arriba del medio punto, y medio punto en el espacio de cadena. Repetimos 4 cadenas y un punto alto en el espacio del punto alto y tejemos el grupo de 4 y los 3 cuadritos al final de la vuelta 5. Terminé la vuelta 5 y empiezo la vuelta 6 con 2 cuadritos y el grupo de 4 cadenas, medio punto en el espacio de cadena y 3 medios puntos, uno en cada espacio de la vuelta anterior, medio punto en el espacio de cadena, 4 cadenas, paso el espacio de los 4 puntos altos, en el último un punto alto, 2 puntos altos y termino en el siguiente punto alto, una cadena y termino la vuelta 6 con una cadena y un punto alto en la segunda cadena. Ahí está la vuelta 6 terminada. Tejo la vuelta 7, terminé la vuelta 6, empiezo la 7 con 2 cuadritos, el tercero una cadena y en el último punto alto, 3 puntos altos en el espacio de cadena, 4 cadenas, paso medio punto y tejo 3 medios puntos, cuatro cadenas, 3 puntos altos en el espacio de cadena, una cadena, un punto alto y tejo los últimos 2 espacios de punto alto separados de una cadena. Aquí estoy en la segunda cadena y ahí está la vuelta 7. Empiezo la 8. Empecé la vuelta 8 con 4 cuadritos, el grupo de 4 cadenas, medio punto
en el medio punto, pasando 1, 4 cadenas, 3 puntos altos en el espacio de cadena para formar el grupo de 4, el último punto alto, y terminamos con una cadena en cada espacio y un punto alto en la vuelta 8. Terminé la vuelta 8, empiezo la 9. Aquí tengo 5 cuadritos y tejo el grupo de 4. Una cadena, el grupo de 4, 3 en el espacio de cadena y 1 en el primer punto alto, y tejemos los espacios de una cadena con un punto alto en la vuelta 9. Terminé la vuelta 9 y empecé la 10 con 6 cuadritos de una cadena. En el espacio de cadena tejo los 2 puntos altos, un punto alto, y termino con los 6 espacios con una cadena y un punto alto, la vuelta 10. Terminé la vuelta 10 con los 6 cuadritos en cada lado y el grupo de 4. Empiezo a repetir la vuelta 1. El motivo son 10 vueltas en total y se empieza a repetir desde la vuelta 1 hasta la vuelta 10. Aquí tejí una cadena de separación y voy a continuar para terminar la primera vuelta de repetición, y esto lo vamos a tejer lo que es el ancho del busto debajo del brazo. Aquí tejí 4 motivos. Esta línea es para la parte del frente. Aquí vamos a tejer un hombro y un hombro arriba de cada motivo en esta parte de aquí. Estos dos van a quedar para el cuello. Si usted lo va a querer diferente tamaño, puede cambiar el grosor del hilo, puede aumentar más motivos para hacerlo más grande. Aquí tomo la última vuelta, que es esta, y empiezo a tejer sobre este primer motivo. Es el que vamos a estar tejiendo. Solamente en este espacio voy a tejer las 4 cadenas. En las siguientes voy a tejer 3 cadenas y tejo 5 espacios de una cadena. Ahí tengo 2, 3, 4 y 5. En este vamos a tener un cuadrito menos en cada lado. Ahí están los 5. Y en este espacio tejo el grupo de 4 para que esté igual que el motivo de la parte de abajo. Los espacios son de una cadena. Todo lo vamos a tejer igual que los motivos anteriores, solamente van a terminar con menos cuadritos. Ahí tengo 4 y 5. Y para dar vuelta igual son 3 cadenas para empezar cada vuelta. Aquí voy a seguir repitiendo con un cuadrito menos en cada lado. En este cuadrito que vamos a tejer, tejemos el cuadro y cortamos el hilo para tejer en el otro extremo el cuadro del siguiente hombro. Aquí terminé el cuadrito. La última vuelta son los espacios de cadena y corto el hilo. Voy a dejar hilo suficiente para poder unir los hombros. Aquí podemos continuar y tejer la parte de atrás del hombro, pero va a llevar después costura en esta parte de aquí en la espalda y no va a verse bien. Así de que es mejor unir los hombros para que tenga
más bonita la terminación. Aquí voy a anudar el hilo en esta parte. Igual voy a tejer este hombro con este motivo. Aquí está la pieza completa. Si se va a hacer sin abertura en la parte de la espalda, se pueden hacer dos piezas igual a esta. O si la va a querer con abertura, hace estos tres motivos separados de estos tres para que tenga la abertura en este espacio para los botones o cualquier brochecito que le vaya a colocar aquí. Voy a tejerla igual a esta, una pieza más. Aquí tengo las dos piezas terminadas. Es igual cualquier lado, el lado derecho o el lado revés. Aquí ya uní un hombro. En este lado voy a indicarles cómo, si no saben hacerlo, les voy a indicar cómo se puede ir uniendo. Aquí tengo el hilo para el lado de afuera y coloco la aguja en el primer punto y en el primer punto del hombro contrario. Aquí tomo los dos hilos, siempre tomando dos hilos de cada lado, dos hilos del siguiente punto y regreso al primer punto donde ya pasé la aguja, tomando los dos hilos. Aquí están dos puntos y aquí tengo un solo punto. Sigo en el siguiente punto y en el último punto donde ya pasó la aguja. Así vamos a ir uniendo el hombro, tomando un punto nuevo con el punto anterior. Un punto nuevo con el punto anterior. Así vamos a continuar para terminar de unir el hombro y vamos a seguir con la parte de abajo de la blusa. Terminé de unir los hombros. Aquí empiezo la primera vuelta tejiendo 3 cadenas y un punto alto en cada espacio de cadena y un punto alto en cada punto alto. Terminé el primer lado. Aquí está la bocamanga, este es el hombro, y voy a continuar en el siguiente lado. La parte de la espalda o la parte de atrás es igual a los dos lados. Aquí en la esquina tejí el punto alto. En el espacio de este punto tejo igual el punto alto. Vamos a continuar tejiendo igual los puntos para terminar esta primer vuelta. Y ya une en esta primer vuelta con este espacio que se empieza a tejer en este lado. Si usted lo quiere con más espacio debajo de la manga, le teje el espacio de cadena adecuado que vaya a necesitar. Termino la primera vuelta. Aquí está el primer punto que tejí de 3 cadenas. Aquí voy a deslizar en la última cadena, deslizo y está terminada la primera vuelta. Voy a tejer una vuelta más de punto alto, 3 cadenas y un punto alto en cada espacio. Terminé la segunda vuelta de punto alto. Empiezo la tercera vuelta con 4 cadenas para el primer punto alto, una cadena de separación y los puntos altos de 2 lazadas pasando un espacio. Este va a ser el entre 2. Paso un espacio y en el siguiente punto el punto alto. Así seguimos tejiendo esta vuelta. Aquí está terminada la vuelta del entre 2 y empiezo la cuarta vuelta tejiendo los puntos altos como las primeras 2 vueltas. En el primer espacio voy a tejer 2 puntos altos y un punto alto. Y en el siguiente un punto alto y un punto alto. En el espacio del punto alto voy a empezar a repetir 2 puntos altos en el primer espacio de cadena y un punto alto en el punto alto. Y
y un solo punto alto en el espacio de cadena. Aquí voy a continuar con 2 en el espacio de cadena. Este siempre lo vamos a estar tejiendo el punto alto y en el siguiente un solo punto alto. 2 puntos altos en el mismo espacio, un punto alto y un punto alto en el espacio de cadena. Así tejemos esta primera vuelta. Terminé la vuelta 4 y tengo 206 puntos altos y tejo la última vuelta de punto alto. Sin aumento vamos a tejer los mismos puntos que tenemos de la vuelta anterior en la vuelta 5. Aquí terminé la vuelta 5. Al momento de tejer la orilla de la parte de abajo, esta es la última orilla, van a colocar la perlita así como lo hicimos en la orilla de la manga y el cuello. Esta yo la tejí sin la cuentita, al final se la coloqué con aguja y con hilo regular. Es más trabajo, más lento, queda igual, pero es mejor, más fácil de tejerlo al mismo tiempo la cuentita con la orilla. Tejo la vuelta 6 en el mismo espacio donde se deslizó, tejo 3 cadenas, un punto alto en el mismo espacio, 3 cadenas. En el siguiente espacio de punto alto, 2 puntos altos, paso 2 espacios y en el siguiente 2 puntos altos. Esto lo estamos repitiendo, 3 cadenas. En el siguiente punto 2 puntos altos. Y paso 2 puntos, pasamos 2 puntos y en los siguientes 2 puntos tejemos los 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos en el siguiente espacio. Es lo que vamos a repetir en la vuelta 6. Aquí termino la vuelta 6. Tengo los últimos 2 puntos y deslizo en la tercera cadena y aquí tenemos que cortar el hilo. Aquí ya tenemos la parte de arriba ya terminada. Falta la orilla de las mangas. Al final lo vamos a tejer. Aquí le voy a mostrar el cuello, cómo lo vamos a ir tejiendo. Aquí anudé el hilo en la costura del hombro. Y así como voy a empezar este, que es el que sigue, así empecé este, como si fuera anudado el hilo en este espacio. Paso un espacio y hasta el siguiente tejo el grupo de 4. Este es con el gancho número 9, la orilla. Ahí está. Una cadena. Después de la cadena tomo la perlita, la cadena y la paso. Tengo que ayudarme en esta forma. Ahí está. Y una cadena más. Y en el mismo espacio los 2 puntos altos. Eso se aventaja mucho porque no tiene que unirla con la aguja. Pasamos un espacio y deslizamos. Es mejor que el medio punto para que no haga más volumen en este espacio y resalte cada grupo con su perlita. De nuevo pasamos un espacio, los 2 puntos altos, una cadena, tomamos otra perlita, la cadena, ahí está, una cadena y en el mismo espacio. Esta orilla la pueden utilizar para cualquier vestido que quieran, cualquier decoración también que quieran hacer esta orilla.
con la perla, está precioso. Ahí vamos a tener una cosa bella, preciosa, para una ocasión muy especial. Vamos a terminar el cuello y les voy a indicar cómo vamos a tejer esta manga. Aquí tengo la primera. Voy a tejer la manga. Aquí donde está la separación de la primera vuelta, anudo el hilo. Ahí está el lazo para empezar el primer punto alto en el espacio de cadena. Y en el punto alto, el siguiente punto alto. Es lo que vamos a tejer en cada espacio de cadena, un punto alto. Y en cada punto alto, un segundo punto alto. Así vamos a tejer esta primera vuelta de la manga. Ok, terminó la primera vuelta. Aquí voy a deslizar en el primer punto que tenemos donde empezamos la vuelta, y el primer punto de la segunda vuelta paso estos dos espacios, los primeros. Este es el primer punto alto que voy a pasar, el segundo, y en el tercero el primer punto alto, y en cada punto un punto alto. Es la segunda vuelta de la manga. Así debe de verse para empezar la segunda vuelta. Aquí termino la segunda vuelta de la manga. Voy a pasar dos puntos así como la empezamos la vuelta, pasando dos puntos, deslizo en el primer punto alto, y aquí voy a cambiar al número 9, paso dos espacios y en el tercer espacio el punto alto. Lo vamos a tejer después de la cadena. Insertamos la cuenta, el grupo de 2 en el siguiente espacio. Este es en la manga, lo que vamos a estar tejiendo de esta forma. Ahí está un grupo de 4. Aquí está la manga, es diferente al cuello. Solamente aquí lo empezamos y paso dos espacios. Aquí no vamos a tejer el punto deslizado, solamente el grupo de 2, una cadena, la cuenta la paso, una cadena, y en el siguiente espacio los dos puntos altos. Ahí lo tenemos, dos puntos y dos puntos altos en cada espacio con la perlita en cada grupo. Aquí termino la última vuelta. Tengo el último grupo de 4, dos puntos, paso y deslizo en el espacio donde empezamos la vuelta. Y aquí vamos a cortar el hilo, lo tomo de esta forma, aquí lo corto y ya está terminada la orilla de la manga. Quedó preciosa la orilla. Aquí tenemos ya terminado el cuello, la parte de abajo. Ahí está ya con las cuentitas. Está precioso, está fácil, muy bonito. Espero que le guste. No olvide compartir el video y los invito a que se suscriban para que tengan los siguientes proyectos que tengo para presentarles. Gracias. Los espero el próximo. Un abrazo.